Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos nuevamente. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Marta, Sara, Marco. ¿Quién más tenemos por allí? Buenas noches. Ale, Verduzco, Marta, Sara, Marco y Olga. Presentes. Presente. Presente. Presente.
Maestro, ya se va a quedar la clase a las 9. ¿De acuerdo? ¿Me escuchan, muchachos? Sí. Perfectamente. Maestro, le preguntaba que si ya se va a quedar la clase a las 9. A ver, muchachos, ¿sí me escuchan? ¿Me ven? Sí, profe, Sí. también lo vemos. ¿Me escuchan y me ven, muchachos? Sí. 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 Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, maestro, buenas noches. Sí, buenas noches. Muchachos, Creo que él no nos escucha. ¿alguien por ahí, muchachos? ¿Me escuchan? Se escucha. Sí se escucha. Todo parece indicar que está correcto mi sensor, mi micrófono, pero nadie responde, entonces no puedo saber si tengo un fallo. Sí se escucha. Buenas noches, ¿alguien me escucha? Si se escucha, maestro, puede leer el chat. Sí lo escuchamos. Ok, ya tengo audio, perfecto. Muy bien, ¿qué tenemos en pantalla, chicos? Identificación de las bacterias. Muy bien, entonces estamos en microbiología, ¿sí? En la clase anterior estuvimos viendo, entonces dimos la introducción a la bacteriología. Entonces, la bacteriología es una parte de la microbiología que está encargada de la identificación y estudio de los microorganismos que corresponden al grupo de las móneras, que son organismos procariotas y que se identifican ahora. Anteriormente se les decía sencillamente móneras, hoy día se les dice eubacterias y arquibacterias. Cuando hablamos de estas en general, nos referimos a ellas sencillamente como bacterias. Hay una gran variedad de bacterias, todas estas interactúan en los sistemas biológicos. Ya habíamos dicho que las bacterias no es que sean los malos de la película, sino que son los antihéroes. Significa que de forma involuntaria, debido a su propia naturaleza y en la corriente de los acontecimientos, parece ser que siguiendo su propia naturaleza contradictoria, finalmente terminan haciendo un bien mayor. Las bacterias, dentro de los procesos normales del ecosistema, tienen beneficios. No podríamos concebir muchas funciones de absorción de nutrientes sin las bacterias. No podríamos concebir la reprogramación del sistema inmune sin las bacterias. Muchas otras situaciones dentro del ecosistema, como el ciclo del nitrógeno y de otros minerales, están a cargo de las bacterias. Alguien dijo una vez, si acabáramos con los insectos en el planeta, irremediablemente la Tierra se extingue la vida sobre el planeta. Con las bacterias funciona igual. Hay algunos puntos críticos dentro de los ecosistemas que cuando estos son dañados, prácticamente todo se viene abajo y el sistema de vida o el ecosistema colapsa. Si eliminamos, por ejemplo, las abejas, tarde o temprano nos enfrentamos a una extinción masiva sin las abejas.
si eliminamos las bacterias también y mucho más rápida y aceleradamente que si nos quedáramos sin insectos. Yo recuerdo cuando niño salíamos de viaje en el auto familiar y al ir por carretera, 1, 2 horas de viaje por carretera y al llegar al destino, siempre el parabrisas y el frente del vehículo estaba literalmente atestado de insectos aplastados. Era una plasta horrible de insectos allí, multicolor, que habían sido estrellados contra el frente del vehículo y era lavarlo. Sí, les hablo por allá por los años 80. Hacia los fines de los años de la década de los 90, para el 2000, ya no había este fenómeno. Ustedes viajaban por carretera de Guadalajara a Lagos, a Chapala, lo que fuera, y ya no había insectos embarrados en los vehículos. ¿Qué está sucediendo? Fue un verdadero problema. Fue uno de los primeros marcadores que nos habló acerca de un considerable cambio a nivel global climático. Si pensamos que el cambio climático es un engaño, entonces vamos a explicar por qué están desapareciendo las especies de insectos y disminuyendo su población. Entonces hay algo serio ahí. Si desapareciéramos las bacterias, entonces nos encontraríamos con un proceso de aceleración de extinción mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, estas bacterias como tal son estudiadas por la bacteriología y cuando es en el interés de conocer su metabolismo y su interacción con los sistemas en los procesos que producen enfermedad, entonces ya hablamos de la microbiología o la bacteriología médica. ¿Sí? Entonces, todas estas bacterias deben de coexistir en el entorno en niveles controlados, es decir, no de superpoblación. Todas estas deben de mantenerse en un equilibrio. En la cavidad bucal del ser humano hay más de 1000 especies de bacterias. Para darnos una idea, más de 1000 especies. En la barba, esa crina abundante en el rostro de los masculinos humanos y alguna que otra femenina, según Tiziano Ferro, ¿verdad?, que decía que las mexicanas estaban bigotonas, hay cierta cantidad de bacterias medrando allí. Entonces, alguien dijo que una universidad, la universidad de no sé de dónde fregados, presentó un estudio que hablaba acerca de que había más bacterias en la barba del ser humano, en el pelambre de la barba del ser humano, que en el hocico del perro, dicen. ¿Ah? Entonces uno dice, a ver, espérenme, es probable, pero lo que debemos entender es que si hay más bacterias allí, estamos hablando de una carga bacteriana. Pero en cuanto a la variedad de bacterias, es diferente. Esta variedad es diferente. En el hocico del perro se encuentra la Morticella canis, que se encarga de destruir los restos de comida, especialmente la carne en el hocico del perro, de tal forma que ellos no necesitan cepillarse los dientes. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos deja en contexto de la gran variedad de las bacterias y de la necesidad de la identificación. Existen diversos protocolos para la identificación. Por lo general, primero, se realiza un análisis morfológico por una visión directa del microorganismo.
Esta morfología, entonces, obedece precisamente a la forma que se observa, si son bastoncillos, si son espirilos, si son alargados, si son redonditos como cocos, si están únicos en racimos, en fila, etcétera. Y en los procesos de determinar dicha forma hay medios de tinción debido al tamaño. La longitud de onda de la luz cambia y entonces se pierde el color y por lo tanto hay que ayudar a teñir las bacterias. Son medios de tinción de Gram, así se conoce. Los medios de tinción de Gram consiste en agregar algunos pigmentos artificiales y algunos otros de origen natural, de tal forma que se absorban en las paredes de dichas bacterias para que nos den, mediante esta técnica de tinción, encuadrarlos en grandes grupos, por lo menos en dos. Es decir, los Gram positivos y los Gram negativos. Por lo regular, los Gram positivos, la mayoría de estos obedecen a la forma redonda, que son los cocos. Y los Gram negativos, de una forma alargada, como un gusanillo, llamados bacilos. ¿Sí? Etcétera. Que hay otras formas diversas de Gram positivos y de Gram negativos, pero esto obedece a la capacidad de la tinción de estos medios, es decir, si aparece en una tinción fuerte o en una tinción débil. Luego se procede a evaluar las condiciones que se necesita dicho organismo para crecer, es decir, el sustrato en sí, si tiene preferencia por qué clase de sustancias, si es tejido graso, si es queratínico, si son ricos en glúcidos, en glicanos, en proteoglicanos, etcétera. Y ahí se determina entonces la forma de crecer. Para ello se ensayan entonces cultivos ensayando diferentes medios de composición muy definida y clasificada, lográndose así una caracterización mucho más definitoria que la inicial, es decir, cómo metabolizan dichas bacterias y entonces se pueden hacer cultivos en laboratorio. Entonces, hay diversas formas de realizar dichos cultivos y esto nos permite identificar su metabolismo, es decir, cómo se alimentan. Así es que entonces de esa manera ya tenemos ahí los datos bioquímicos del metabolismo de la bacteria y ya podemos tener características fisiológicas más definitorias del género y de la especie. Del género y de la especie. Ejemplo, la cándida. La cándida es un hongo levaduriforme. Bacteria no es bacteria, es un hongo levaduriforme. Y las primeras teorías eran que dicha cándida podía sufrir una metamorfosis de una micobacteria a hongo y viceversa. ¿Sí? Y esta, por lo regular, le encanta alimentarse de azúcares. Entonces, ese es un ejemplo. Hay bacterias hoy día, se han identificado bacterias que comen hidrocarburos. En los derrames históricos de petróleo, como aquel desastre de los años 80, que fue millones de barriles de petróleo por un barco que encalló el Exxon Valdez, que fue una de las mayores catástrofes de petróleo en el mundo, se pensó que pasaría mucho tiempo y el embate de esta acción del petróleo sobre las costas de la zona. Y resultó que empezó a limpiarse mucho más rápido de lo que los científicos habían calculado. Se investigó por qué y se identificó una bacteria que come petróleo. Así es, bacteria que come petróleo. Y entonces se cultivan dichas bacterias para ayudar a la limpieza del ecosistema cada vez que hay un derrame de petróleo. Se han identificado bacterias
que pueden comer no nada más el petróleo en sí, sino los hidrocarburos variados, de tal forma que pueden comerse el plástico. Entonces ahora ya pueden comer el plástico. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo el metabolismo como tal y la capacidad fisiológica de metabolizar ya nos da una forma de clasificarlas mucho más específica. ¿Sí? Hay algunos patógenos que son relevantes en la salud humana, desde luego no las vamos a analizar todas, pero sí los más relevantes en la salud humana. Tenemos los más comunes, esas bacterias pequeñas, redondeadas, que parecen pequeños balones de fútbol, literal, así como pequeños cocos, el fruto del cocotero, de la palmera, llamados así, simple y llanamente, cocos. Estos cocos son gram positivos. Hay gran variedad de cocos. Uno de los más comunes, sobre todo en el ser humano, es el género estafilococo. El género estafilococo. Bien. ¿Estamos bien en el sonido, chicos? Sí, profesor. Sí, está bien. Las bacterias que pertenecen a este género son cocos gram positivos. El metabolismo de estos cocos gram positivos es aerobio, es decir, respiran el aire. Por lo regular, el aire que respiran es oxígeno. Lo utilizan en su interior, sobre todo en sus organelos, bueno, lo que serían sus organelos básicos, en la unión de los retículos endoplasmáticos para sus procesos de metabolismo, lo que equivaldría a respiración. Utilizan el oxígeno. Hay algunas otras que no son de este género, sino que por lo regular son las extremófilas, que respiran, por ejemplo, cloro, y otras respiran azufre, otras respiran amonio, ¿sale? En este caso estamos hablando del estafilococo, ¿sí? Y este estafilococo aerobio, ¿sí? Dime. Yo tengo una duda. Las bacterias que consumen hidrocarburos, su finalidad es para quitar la contaminación, ¿no? Pero los desechos que producen dichas bacterias, ¿qué pasa con ellos? Lo que queda. Sí. Sí, los hidrocarburos no son otra cosa más que una unión, como si fueran piezas de Lego perfectamente ordenadas, de carbono, hidrógeno y oxígeno. La forma en que se van a unir entre estas les dan ciertas capacidades físico-químicas: carbono, hidrógeno y oxígeno. Una vez que llega la bacteria, rompe los enlaces, pierden esas capacidades físico-químicas y nos quedan remanentes inertes, como si fueran fragmentos de carbón y fragmentos de oxígeno. ¡Sas! Se absorben en el ecosistema y resultan inocuos. ¿Sí? Este es el proceso del reciclado, ¿de acuerdo? Sí. Eso es lo que hacen las bacterias. A diferencia de otra clase de bacterias, por ejemplo, el estafilococo dentro del cuerpo humano puede hacer algunos otros complejos que se acercan mucho al metano, al metanol, otras al etanol y otros a otras neurotoxinas. Y entonces, ¿qué sucede? La persona sufre el síndrome del choque tóxico y muere por los venenos que producen las bacterias, ¿sale? Entonces, ese es un ejemplo de cómo esa clase de bacterias que comen los hidrocarburos, pues van a ser pequeños trozos que finalmente se van a integrar al ecosistema sin un mayor impacto. Eso es lo interesante. Por eso yo les decía
Si eliminamos algunos insectos que son pieza clave, sobre todo las abejas que se involucran en la polinización, nos vamos a enfrentar a una extinción masiva. Si eliminamos algunas plantas, igual, las bacterias irremediablemente, pero si extinguimos al ser humano, ¿qué creen que pasa? Absolutamente nada. Es como si fuéramos extraños en el planeta, como si fuéramos invasores, como si el planeta no nos hiciera de cuenta y como que si no nos extrañaran, ¿verdad? Así literal. Si quitamos algunos animales dentro de los ecosistemas, parece que hay un impacto. Quitan al ser humano y hasta se pone feliz la Tierra. Esa es la paradoja de la interacción ecológica, la paradoja humana, que pensamos que somos la cúspide de la creación y sin embargo nadie nos extrañaría si de la noche a la mañana nos extinguiéramos. Los únicos que nos extrañarían serían las mascotas que recibieron la selección artificial, es decir, un lobo tremendo de 60 kilos de peso, con una tremenda quijada que tritura huesos, cómo llegó a ser un pequeño perro chihuahueño ultranervioso que cuando brinca de la silla se quebra una pata por la selección artificial. Una vez que el ser humano desaparece, todos esos animales mueren porque están dependiendo enteramente del hombre. Y el resto son los que tienen la autorización del ecosistema y sobreviven. Entonces, es interesante hacer notar que parece ser que las bacterias juegan un papel en el ecosistema mucho mayor que el ser humano. Así de simple. Bien, volviendo entonces a esta forma irregular de las bacterias del género de los estafilococos, el término estafile significa racimo de uvas. Quiere decir que cuando vemos un estafilococo, vamos a ver un montón de pequeños cocos unidos en racimo, como si fuera el racimo de uvas. Así se ven en el microscopio, ¿sí? ¿De acuerdo? Estafilo, racimo, ¿Para qué? Para diferenciarlos del género Streptococo, strepto, que significa cadena. Entonces el estafilo es racimo y el strepto es cadena. Y el entero, que se utiliza en la prueba de catalasa, una enzima que permite convertir el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno libre, ya que dichos microorganismos no producen esta enzima, ¿sí? Entonces, el enterococos, como su nombre lo indica, se encuentra abundantemente en el intestino, sobre todo en el intestino, el enterococo. Por lo regular, estos enterococos son cocos únicos y cocos dobles, y cuando mucho triples, los enterococos. Así están asociados. Y estos son ricamente abundantes en el intestino y hoy se sabe que juegan un papel importante en la salud del sistema inmune. Ya habíamos hablado un poco anteriormente de la interacción de las bacterias en el intestino y su valor en la salud. Existe un gran número de especies dentro de estos géneros, ¿sí? De estas bacterias. Algunas de ellas forman la flora microbiana normal de la piel, de la mucosa de los seres humanos. Si resulta que el estreptococo, el estafilo también forma parte de la flora bacteriana. El problema es cuando penetra profundamente en la piel, en el tejido blando, ahí se vuelve patógeno, allí se vuelve patógeno. Cuando medra
es decir, hay una superpoblación sobre la piel, una gran cantidad, entonces el sistema inmune despierta y produce mecanismos para el control, y entre esos están la inflamación como tal, el mecanismo inflamatorio. Se despierta todo el proceso en lo que sería una infección. ¿Para qué? Para tratar de deshacerse de estos microorganismos. Entonces, sí, estamos viendo que estas bacterias que habitan en la piel y en la mucosa deben de estar dentro de ciertos niveles, no de superpoblación. Cuando esto ocurre, se vive sanamente. Recuerdan, en las clases anteriores hablábamos de la flora bacteriana normal, la buena y la mala, que muchas de estas bacterias buenas deben de estar en cierta cantidad de buenas sobre malas, y en especial en el intestino. Y hablamos de una proporción, hablamos de la ley de Pareto, que se le puede aplicar aquí en la proporción entre buenos y malos. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? Olga. Ahí está Olga. Marta. Marta, ok. ¿Lo del que habló? ¿Cómo? ¿Habló de un porcentaje? Sí, así. Que les dije, ándale, se ajusta a la ley de Pareto, ¿se acuerdan? La ley de Pareto. Sí, sí recuerdo algo. 80-20. Ah, ok. Entonces, recuerda, la ley de Pareto se ajusta a muchas cosas, ¿eh? 80-20. 80-20, la ley de Pareto se puede medir aquí, ¿verdad? De todos los votantes, el 80 se abstiene y el 20 vota, o viceversa. El 80 vota en contra del presidente y el 20 se abstiene, o viceversa, ¿no? Entonces ya depende del fenómeno, pero las proporciones son macabramente similares. Y aquí lo vimos. En este caso, por ejemplo, tenemos el estafilococo, el más común, el llamado de la especie, el dorado, es decir, Staphylococcus aureus, que significa dorado. Cuando la barrera natural de la piel falla y entonces hay un traumatismo, se invade el tejido y ahí va a ocurrir una infección. Puede darse por el traumatismo o incluso una cirugía. Entonces estos pueden llegar peligrosamente al tejido subyacente, produciendo una lesión importante que puede llegar a formar incluso hasta un absceso. Dicho absceso puede coartar la circulación y entonces producir una hipoxia que nos va a llevar a la muerte del tejido, que lo conocemos como necrosis. La muerte del tejido, la necrosis. Un gran acúmulo de proteínas de estructuración en el primer inicio de la cicatrización, que es la fibrina, y una gran cantidad de linfocitos en la herida. Todo este proceso, entonces, es por reacción de la intromisión de dicho estafilococo, que en teoría debería de estar allí nada más. En la puerta, no entrar, no entrar. ¿Quién de ustedes tiene mascota callejera? Es decir, tienes un perro que según tú dices que es tu mascota, pero el canijo perro jamás entra a tu casa y diario lo tienes allí acostado en la puerta y literalmente en la calle. Entonces se presume que el 30% de los mexicanos no tienen un compromiso verdadero con su mascota. Ese es el canijo perro que se la pasa allí, el perro banquetero, acostado en la puerta de tu casa porque sabe que allí le dan de comer, no se aleja mucho, pero nunca lo dejas entrar a casa, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes tiene por ahí el perro banquetero de mascota? No, ¿verdad?
Todos tienen un perro ahí adoptado que hasta le pusieron el apellido y duerme en su camita, ¿ah? Sí, Bueno, así, ¿ah? sí. Entonces, es parte de la cultura de muchos mexicanos, ¿no? Sobre todo en la Ciudad de México y las grandes urbes, ¿sí? De ahí que los canijos perros pues tengan la oportunidad de reproducirse como locos y a ratito ahí las jaurías de animales por todas las calles, ¿no? Entonces ahí le dieron un premio al CONACYT a una chica de la Politécnico porque se inventó por allí un método para esterilizar canes y con medio de dardos, ¿no? Entonces ahí, pum, les disparaban dardos y órale, los esterilizaban a los canijos perros, ¿no? Para que no produjeran perritos, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Digo esto porque hagan de cuenta que es lo mismo, el estafilococo áureo debe de permanecer ahí en la puerta y no dejarlo entrar. Y dicen, cuida aquí cuando se arrima un indeseable, el cobrador de Coppel, o lo muerde, ¿no? Y así el pobre canijo, cobrador de Coppel, tuvo que rentar una lancha y llegó allí en lancha a la playa escondida a cobrarte porque jamás pudo cruzar la puerta de tu casa. Ni modo, se las arreglan. Bien, entonces aquí estafilococo en teoría hace su función, una bacteria competente que lo que va a hacer es interactuar con los medios del sustrato de la piel, con los ácidos grasos, y cuando cae una bacteria indeseable, se muere. Esa es la función del estafilococo, ¿sale? Es responsable del 80% de las infecciones supurativas y puede causar desde un forúnculo hasta severas septicemias. ¿Sí? Quiere decir entonces que las llamadas sepsis, que posiblemente esos forúnculos debido a un acúmulo en una herida que ha sido inoculada, una uña encarnada que se infecta, tengan por seguro que el culpable fue el estafilococo, y por lo regular el de la especie dorado, áureo, ¿sí? En ese sentido, este estafilococo se convierte en un organismo oportunista. De ahí que cuando Juanita Pérez, José González, María Pantoja, todos confluyen al hospital, pues hay ahí una gran variedad de microorganismos centralizados en un sitio, que es el hospital. Hay fallos en la eliminación de dichos organismos, perviven, subsisten. Entonces, cuando tú visitas un hospital y recibes la atención médica, ¿qué va a ocurrir? Infección. La llamada infección nosocomial, es decir, infecciones adquiridas en el hospital. En ese sentido, estas infecciones son oportunistas, sobre todo los que se encuentran dentro del ambiente hospitalario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los del IMSS son bien cochinos, ¿verdad? No. Porque literalmente, como en el IMSS se abusa de los antibióticos, se abusa de los desinfectantes y otros, esas bacterias que están allí medrando en ese sitio se vuelven ultra resistentes a la acción de los antibióticos. Quiere decir entonces que vas a visitar un safari donde todas las bestias andan sueltas. ¿Ustedes irían a un safari donde todos los carnívoros andan sueltos? No. Pues la mayoría de los safaris son así, ¿verdad? Lo que pasa es que se encierran a los turistas en un vehículo enjaulado y no los dejan bajar, porque si no, esto ocurre. Entonces imagínate que todos estos organismos medrando allí, ultra resistentes a los antibióticos, acudes con tu sistema inmune abajo, claro que te vas a infectar. Entonces es una carrera en contra de estos organismos. ¿De acuerdo? Entonces ya habíamos hablado acerca de estos fenómenos.
de la crisis de salud a la que nos estamos enfrentando como tal. ¿Se acuerdan que les dije, vean un video donde habló de un experimento que habla de la reproducción de varias generaciones de bacterias en algunos años, en 2 años de utilizar y utilizar diferentes dosis de antibióticos, cada vez mayor, cada vez más fuerte, hasta que la última generación prácticamente ningún antibiótico la atacaba. ¿Se acuerdan de ese video? ¿Cuántas generaciones se obtuvieron en 2 años? ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántas 70,000. generaciones de antibióticos? 70,000 fueron, ¿no? 70,000 generaciones. 70,000 generaciones. Entonces, desde Adán hasta la actualidad, ¿cuántas generaciones de humanos van? ¿Ah? Como 300 generaciones de humanos. Desde Adán para acá, 6,000 años, según ahí más o menos la cronología. Creo estoy equivocado, pero ahí está. En el humano, pero en las bacterias, 70,000. Entonces, imagínate la gran posibilidad de estas bacterias de aprender de sus errores, de recibir la información cruzada de las bacterias a través de las llamadas fisión binaria, de recibir la información que se llaman plásmidos, y entonces esas bacterias aprenden. La siguiente generación de sobrevivientes pueden resistir. ¿De acuerdo? Y esto es lo que ocurre. Bien, ¿hace cuánto que pasó o que tuvimos el primer caso de COVID-19 en México? ¿Cuándo fue? 2 años, 2 años, ¿en el mes de qué? A ver si se acuerdan. noviembre, ¿no? ¿O marzo? Marzo, a mediados de marzo. ¿Ah? Sí. ¿Sale? Por allí hasta unos fifís que viajaron a Montana, allá a esquiar, ¿verdad? Gracias a los fifís nos trajeron ahí los primeros brotes de... No fue una niña pobre, no fue un niño de barrio, no fue en Ecatepec, no fue en la Ciudad de México, fueron fifís ricachones de Guadalajara y Monterrey, ¿ah? ¿Sale? Y de ahí se esparció después a otros centros como Tijuana y Frontera, ¿no? Entonces ahí tenemos el ejemplo de cómo ya pasaron 2 años. ¿Qué creen que sucedió en 2 años, muchachos? A ver, aplicando la metodología de ese experimento, ¿qué ocurrió en estos 2 años? Ustedes díganme. Mutó el virus. Bueno, hablando del virus es otro rollo, la mutación. Significa, díganme ustedes, en estos 2 años, ¿hemos o no hemos abusado de los desinfectantes? Completamente. Sí. ¿Creen ustedes que esto en 2 años no hay ya una generación 70,000 que ya se carcajea con los desinfectantes? Sí. Sí, también. Entonces ya ven que nos estamos enfrentando a una crisis de salud, chicos, Ya no van a ser 70,000. ¿verdad? Ujú. Entonces, en mi teoría conspiranoica, en las noches en que no puedo dormir y que me pongo a pensar, les dije de la teoría conspiranoica, ¿verdad? Los que me conocen de tiempito, bueno, ustedes no. Cuando empezó la pandemia, yo les dije cuál iba a ser el proceso de atacar sobre todo a la integridad de la sociedad a través de varios puntos. Primero fue el COVID. Segundo, no creo que ninguno de ustedes se acuerde, pero creo que algunos sí lo tengo ahí por más tiempo en mi grupo. ¿Qué les dije que vendría después del COVID? Nadie se acuerda, no creo, ¿verdad? ¿Qué les dije después del COVID? Ok, les voy a decir.
Les dije, después del COVID nos van a controlar el agua. Díganme, ¿nos están controlando el agua? Sí. ¿O hay escasez? ¿Ustedes qué dicen? Hay escasez de agua. ¿Ya? ¿Alguien más dice que hay escasez? Bueno, en Chiapas ya llevan como 5 años que, ¿Ok? que- Sí, que- sobre todo ahí, y San Bartolomé de las Casas, ¿no? ¿O cómo se llama ahí? Sí, es San, San Bartolomé. no, es San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal. Sí. Sobre todo allí. Ok, Y les voy a están explicar sancionando. algo. ¿Sabían ustedes que no hay escasez? Que en realidad el agua se le está desviando. Ustedes díganme, ¿han entrado últimamente a un Oxxo, a un Walmart o a un Soriana? ¿Han entrado últimamente? Sí. A ver, díganme, ¿vieron los refrigeradores de la Coca, la Pepsi y las bebidas vacíos? No. Entonces, ¿cómo hay escasez? ¿Ya vieron? Eso tratan de aparentar, ¿no, profesor? Entonces chéquense ustedes, entren a Google y pónganle allí, Coca-Cola deja sin agua, ¿sí? A San Cristóbal de las Casas, para que se den cuenta desde cuándo estuvo el informe. Entonces, nos están engañando, muchachos. Entonces, es un control del agua, no es escasez, es un control. El agua que te toca a ti, se la están dando a las industrias, a Coca-Cola y otros. ¿Ya vieron? Entonces ahí está. El siguiente punto, ¿cuál es? Yo les dije, nos van a sacar una superbacteria. Esa superbacteria, ¿de qué naturaleza es? Les dije, va a ser una bacteria come carne. ¿Alguien conoce la droga esta, la Crocodile? Bueno, Una droga rusa dura que entró hace algunos años a a Sí, México. América. te calcoma ¿Eh? toda la, te Que calcoma comen la cara, la nariz, la boca. Pues haz de cuenta que nos van a vender la idea de una bacteria come carne. Y esa bacteria come carne, ¿dónde creen que la van a hallar? Maestro, ya está. Está en la parte más pobre de Brasil o Ok, la India. sí, nos van a controlar los alimentos. De los alimentos que los únicos que podemos comer, de los más accesibles, ahí va a estar la bacteria. Después de esto nos van a quitar la carne, van a pagar un chorro de científicos y una Greta Thunberg en todo el mundo, y la ONU va a decir, la carne es la muerte, nos van a empezar a retirar la carne, luego va a entrar un empresario similar al Elon Musk, que va a ser el salvador de la humanidad, y va a decir, yo puedo hacer carne sintética, y él se va a hacer millonario, y todos vamos a comer carne sintética, y ya nadie va a matar a las vaquitas, y ahí se sigue una cosa con la otra, ¿verdad? Todo esto está hilado con las bacterias. Las bacterias van a ser el medio para lograr estos objetivos, para la introducción de las mismas en los ecosistemas. ¿Ya vieron? ¿Sale? Entonces, el estafilococo áureo, ese es el más simple, el más accesible, el más barato, el más fácil de manipular, etcétera. Entonces ahí está. El estafilococo áureo dorado tiene una enzima, la coagulasa, que puede coagular el plasma de tu sangre. Ello se le considera coagulasa positivo. Las demás especies de estafilococo no producen dicha enzima, coagulasa, de modo que son coagulasa negativos. Luego entonces el estafilococo áureo, cuando produce una sepsis y se infiltra en el sistema y se nutre de la sangre y del plasma, te mata la sepsis por un fenómeno muy similar a lo que produjo el COVID, de una coagulopatía masiva. Ahí está.
Entonces, por lo regular, cuando la sepsis, debido al estafilococo áureo, te mata más rápido el fallo multiorgánico por privación del oxígeno que las toxinas que produce o el proceso inflamatorio de la sepsis. Fíjense nada más, te mata más rápido. Y este áureo habita normalmente en la piel, la mucosa. Alrededor del 20% de la población es portadora permanente del microorganismo, en fosas nasales, y el 30% de una manera intermitente. 20% y 30%. Y el resto de la población, ¿por qué no son portadores, verdad? Por diferentes factores, porque tienen un nivel socioeconómico mayor, porque se alimentan mejor, porque en vez de comer carne barata de caballo y de burro, pues ellos pueden pagar alimentos orgánicos. Dicen, soy vegano. Hoy día, para que tú te conviertas en vegano, debes de invertir 3 o 4 veces más el gasto de la canasta básica. Quiere decir que si en un fin de semana una familia de 4 para comer la semana va y se hace una despensa de 2,000, 2,500 pesos de la despensa para comer en la semana, si se vuelven veganos, pues tienen que gastar 4,000, 5,000 pesos, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que los pobres pueden ser veganos? No, profesor. Esa es la razón porque la mayoría de los veganos son fifís, ¿no? O mejor, o al revés, los fifís apoyan el veganismo porque son los únicos que pueden pagar el estilo de vida de eso. Y los alimentos orgánicos, ¿verdad? Entonces, pues no. ¿Sale? Entonces, ciertos grupos poblacionales como el personal sanitario, residentes en instituciones, iba a decir podólogos, pero aquí dice adictos a las drogas parenterales. Entonces, no somos nosotros, ¿verdad? Bueno, estamos aquí, personal sanitario, ¿ah? Adictos a las drogas parenterales, ¿qué significa eso? Adictos a las drogas parenterales, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Los que se inyectan, ¿sale? Entonces, no son todos los drogadictos o adictos a la droga, no son los pobrecitos marihuanitos que tienen ahí nada más para el churro de cannabis, o a los hijitos de políticos que son los únicos que tienen para darse su toque de la dama blanca, 300, 400, 500 pesos diarios en sus dosis de polvito blanco. Pues no, ¿verdad? No, estamos hablando ahí de ciertas drogas parenterales que tienen que utilizar la jeringuilla, ¿verdad? Los diabéticos son los más propensos a la aportación del estafilococo áureo. Esta es la razón de que habla del 20 o el 30. ¿Por qué? Imagínense qué porcentaje de la población mexicana es diabética. Millones, ¿verdad? Es por eso que en el 2019 México recibió una presea del primer lugar en 2 medallas, en 2 competencias. Recibimos 2 medallas de oro. ¿En qué competencia, muchachos? México recibió 2 medallas de oro. ¿En qué? En el 2019. ¿Alguien sabe? Bueno, para que lo sepan, en el 2019 recibimos 2 medallas de oro a la obesidad infantil y la diabetes del adulto. Entonces, ahí está. ¿Cómo la ven? Qué suave, ¿no? Pues sí. Entonces, México es primer lugar en esas 2 cosas. Qué orgullo, ¿no les parece? Sí. ¿Ya? Orgullo de tener primer lugar en panzoncitos y en niños diabéticos, o al revés, niños diabéticos y niños gorditos y adultos diabéticos. Qué padre, ¿no? Niños gorditos. A ver, ¿alguien ha visto el video de Miguelito corriendo
la hora de educación física. Sí, Es casi del gordito viral. que se regresa No. medio. Ándale, se regresaba a medio de la cancha, ¿no? Sí, ¿Verdad que sí? Pobrecillo, no llegaba ni a la mitad del pobre Miguelito o Manuelito. No, no llegaba. No llegaba. ¿Eh? Ahí estaba el niño gordo. ¡Ay! ¡Qué ternura de niño! ¡Ah! Y todos, pues no, mejor preocúpense y digan, pobre niño, o sea, condescendientes de él. O sea, ¿qué pasó con ese niño? ¿Sale? ¿Se acuerdan de Ponchito? ¿Qué pasó con Ponchito por allá en el 2017, creo? 2018, más bien. ¿Qué pasó con Ponchito? ¿Alguien se acuerda de Ponchito? También No, fue viral Ponchito, ¿eh? un niño tuvo un infarto o algo así. Cayó muerto en el recreo, ¿va? Creo que sí. O que en su fiesta, creo también. En su fiesta le tomaron video y estaba ahí sentado jadeando, ¿sí o no? Se veía que respiraba con dificultad. Así es. Nadie le hizo caso. Sábado, domingo, lunes va a la escuela y ahí cayó muerto en medio del patio de recreo. Infarto a un niño de 10 años, por Dios. No es como para demandar a Sabritas, Coca-Cola, McDonald's. Sí, debería de demandarse, pero luego dicen, nosotros no los obligamos. A ver, no los obligan cuando todos los comerciales, malévolamente, van enfocados a los niños. Entonces entraríamos en controversia, ¿verdad? Entraríamos en controversia. Pero la realidad es que la autopsia reveló que Ponchito tenía enfermedad del hígado graso no alcohólico. Ahí está. Todas estas condiciones nos hacen ver que el estafilococo áureo es abundante en esta clase de personas. Esa es la razón por la que puede causar brotes hospitalarios, que son infecciones por transmisión de microorganismos a través de la propia mano del personal sanitario. Desde un paciente colonizado hasta otro infectado. De hecho, la mayoría de las infecciones de las heridas quirúrgicas, infecciones asociadas por prótesis, catéteres, sondas, válvulas, son causadas por este microorganismo. Por ¿de acuerdo? Entonces, en el 2000, déjenme acuerdo, creo 2016, un brote de muerte en neonatos recién nacidos en una clínica del IMSS de Morelia. ¿Alguien se acuerda de eso? Que fue noticia. ¿Alguien se acuerda? Sí, profe, ¿cómo no? Sí, sí. Ahí está, ¿verdad? Hubo varios niños neonatos muertos en el IMSS. ¿Qué se descubrió? Cantidad ingente de bacterias en las cánulas de oxígeno. ¡Qué óvole! ¿Ya vieron? Ahí está. Entonces, sí suele haber fallos en la bioseguridad. Entonces, el podólogo debe de estar muy consciente de esto. ¿Creen ustedes que el podólogo no? ¿Dónde habita el estafilococo? Sobre todo el áureo, ¿dónde? En las zonas más húmedas de la piel. Díganme, ¿cuáles son las más húmedas? Pies, axilas, ingles. Exacto. Rostro, pies, Rostro. axilas, ingles. Cabello. Pies. Entonces, ¿quién está más expuesto al estafilococo áureo de cualquiera de los servidores de salud? ¿Quién? Los podólogos. Ahí tienes. Entonces, es de suma importancia. Entonces, mucha de la gente se preocupa y habla y dice, la pedicura, me pegaron un hongo, y luego, un hongo en la pedicura. Olvídate del hongo, por Dios.
Lo más canijo de una pedicura, ¿qué es? La hepatitis. A, B, C, D, E. La hepatitis. Inoculación directa, sí. La cucharilla, el guiador, sí, puede ser un medio de contagio. Todos tus pacientes que llegan a tu consultorio, ¿te consta que no tienen hepatitis? No, profesor. ¿O no? Entonces, si tú no esterilizas tu instrumental, ¿qué esperas? ¿Cómo podemos llamarle a esa acción de un podólogo que no esteriliza su instrumental? ¿Qué consideran allí ustedes, muchachos? ¿Qué dirían de ese podólogo? Que no tiene ética. Es un Exacto, o sea, no tienes ética, mano. Si todavía estuviera ahí la, ¿cómo se le llama? La Santa Congregación de la Fe de Jesús, antes conocida como la Santa Inquisición, ¿sí? La Santa Compañía para la Fe, Compañía de Jesús para la Fe, o sea, la Inquisición, pues ya hubieran quemado ese podólogo por hojaldra. ¿Sale? Entonces, peor tantito, si eres de esos que recicla guantes. O sea, súbele al precio de tu quiropodia para que compren los guantes. Entonces, imagínate, todos estos procesos. Las infecciones de, sobre todo, folículo pilosebáceo, ¿verdad? No han tenido pacientes ahí que parecen Chewbacca o que en las piernas parece que tienen una alfombra. Y dices tú, le voy a dar un masaje y agarras tu bálsamo pédico. No, hombre, ¿cuál masaje? Parece que estás ahí tratando de sobar al Firulais. Tremendamente peludo. ¿Eh? Folículo pilosebáceo. Tejido conjuntivo subcutáneo perifolicular. Foliculitis infecciosa, muy común. Puede causar también lesiones a nivel pulmonar. ¿Verdad, podólogos? A ver, ¿ustedes qué opinan de ese polvito cuando estás allí puliendo el pie y dándole el golpe, ¿verdad? ¿Qué te produce eso? hombre, lo respira y eso es. Entonces, si tú tienes una condenada tosecilla seca casi diario, a ver, algo está pasando. Probablemente ya tienes una forma de neumonía crónica y tú ni en cuenta. Neumopatía bulosa estafilocóxica de los niños. Neumopatía bulosa estafilocóxica de los niños. Ahí está. Entonces, niños en hacinamiento, niños que rara vez los bañas, allí, ahí está, ahí sucede. ¿Tú crees que no puedes adquirir esta enfermedad, neumopatía estafilocóxica del podólogo? ¿Tú crees que no? Claro que sí. Díganme de todos los profesionales de la salud, ¿quién le anda dando el golpe a la polución de piel? ¿Quién? Nosotros. Pues nosotros, ¿Eh? los psicólogos, Díganme a alguien más fuera de los podólogos, ¿quién? Enfermeros. No. Los dermatólogos. ¿Por qué los enfermeros? Sí, los dermatólogos, sí. los dermatólogos, Pues si se dedican a hacer exfoliación con el mandril, ¿sí? O todos los dermatólogos hacen exfoliación con el mandril y la nube ahí de polvito, ¿ah? el De purista, las uñas. Puritas. la pedicura. Ah, todas las pedicuristas están aquí involucradas con la neumopatía bulosa estafilocóxica. Sí. Entonces, son focos infecciosos pulmonares. Si a eso le agregas que fumas, pues todavía, bendito sea. Entonces, las toxinas que producen estos microorganismos contribuyen en gran manera a la patogenicidad
es decir, la situación que predispone a que dicha bacteria se vuelva patógena, la patogenicidad, tus antecedentes familiares, lo que haces, podólogo, mucho más patogenicidad, ejerciendo su acción en cierta distancia del foco infeccioso. Las toxinfecciones causadas por esta bacteria son una causa importante de gastroenteritis, ahí los niños chupándose el dedo, chupándose el pie, etcétera. ¿Por qué creen que les da diarrea seguido? Gastroenteritis, estafilocóxica. O lo que causa más muertes en la población femenina, el síndrome del choque tóxico. Es un cuadro grave que se presenta en mujeres jóvenes. ¿Cuándo creen? Durante la menstruación. ¿Por qué? Dice más raramente en otras personas. ¿Por qué creen que pasa eso en las mujeres jóvenes? Pues nos comentó en una ocasión que era por el uso del tampón. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué harían con estos dichosos tampones? ¿Qué harían? ¿Qué harían con esos tapones? Para una herida. Pues yo los dejo en el botiquín para cuando hay ahí una herida importante, una punción, no sé, un balazo ahí para evitar que se desangre, ahí meto el tapón, ¿verdad? O sea, pero pues aquí la asociación directa del tapón durante la menstruación ha producido muchos síndromes del choque tóxico. Busquen en el Google qué es síndrome de choque tóxico, síndrome de choque tóxico, síndrome de choque tóxico. ¿Sí? ¿Quién pregunta? Yo, entonces también lo que está ahorita de moda, las llamadas copas, provocan lo mismo, ¿verdad? Sí, puede llegar a producir lo mismo, la copa ahí menstrual, ¿verdad? Entonces, una vez me estaba involucrando en una discusión en Facebook, porque vi la nota que decía la Ciudad de México prohíbe la venta de los tampones. Y entonces yo puse, bien hecho por el gobierno de la Ciudad de México, hasta que hizo algo bien. Así nos libramos de estos artilugios que pueden producirle anomalías a la mujer. ¿Qué creen que pasó? Dos loquillas, de esas de las que creen en el heteropatriarcado opresor, el par de tontitas me atacaron a machito no sé qué, y nefasto y bla, bla, bla. Yo dije, pues es que no saben leer este par de brutas. Pues claro que no saben leer el par de brutas, ¿verdad? Y luego me dicen allí, si no tienes útero, no opines. Y yo dije, ¿qué? Si no tienes útero, no opines. Yo dije, ay, canijo, pues ¿qué ley me lo impide, verdad? Uno, soy catedrático de la primera escuela mexicana de podología y doy clases de microbiología. ¿Eso no me capacita para dar una opinión? Claro, pero no voy a andar mostrando la credencial a todo el mundo, ¿ah? Ok, les puse, ok, chicas, no tengo útero, no debo de opinar. ¿Saben qué? Vamos a utilizar esa misma lógica que ustedes ponen. Miren, cada vez que visites a un ginecólogo que también tenga útero, o sea, que sea ginecóloga. Si vas a llevar a tu hijo con el pediatra, pues que tu pediatra no tenga más de 16 años. Y si vas a llevar a tu abuelito con un geriatra, con un gerontólogo, pues que ese geriatra no debe de tener menos de 65 años, ¿verdad? Mira, pum, así, berrinchadas y carita de enojadas, ¿verdad? Pues qué brutas, ¿no? Entonces, ahí está, chéquense lo que es eso de los tapones, síndrome del choque tóxico y los procesos que sigue para llegar a esto, ¿ah? Esta patología se caracteriza por la presencia de un exantema, lo que conocemos como rash.
Cada vez que tú veas un rash, inmediatamente vas a decir, ah, caray, hay allí riesgo de un choque tóxico. Cada vez que veas el rash. ¿Qué es el rash? Es un exantema. Es un montón de ronchitas rojas en la piel. Así, eso es el rash. Es el primer signo de choque tóxico. Probablemente el niño se comió unos camarones echados a perder, le diste un medicamento, o sea, no sé, algo ocurrió ahí. Hipotensión. Disminuye el gasto cardíaco, fiebre, vómitos, dolor, mialgias, sobre todo a nivel abdominal. Hay letargo, responde las preguntas pausadamente. Ya en los casos graves, deja de orinar, insuficiencia renal, vómito verdoso, espumoso, o ya difícilmente lo salvas. Pero en los primeros signos, vómito, fiebre y rash, es urgencia médica. En cuanto veas el exantema que corresponde al rash, ronchas rojas con zona rojiza, eritematosa, fiebre, vómito, es urgencia. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Esto llega a ocurrir incluso en la enfermedad de Lyme. Picadura por garrapata. Del grupo, ¿quién vive en zona fronteriza? Yo. Bien, aumento de los calores, pastizales, se han divisado en la frontera Tecate, Mexicali, Tijuana, El Paso, venados. Esos venados llevan garrapatas. Se agarran a los pastizales y esperan a que hagas un día de campo y pases por ahí, se le pega a tu perro y tu perro duerme ahí contigo, te va a pegar la garrapata, te va a dar una enfermedad de Lyme y puede ser mortal. ¿Y todo por qué? Todo por dormir con tu perro. ¿Ya vieron? Entonces, les digo, prepárense. Los de la frontera, mucho cuidado con las garrapatas, van a aumentar las incidencias de las garrapatas, miren que se los estoy diciendo, ¿sale? Ahorita tenemos una epidemia de salmonela, cuidado con la salmonela, ese va a ser otro tema, pero ahorita cuidado con esto. Y estamos hablando pues de la cepa del estafilococo áureo dorado. Es tan peligroso. ¿Por qué es tan peligroso? Porque en especial segrega endotoxinas muy potentes, venenos muy potentes. O sea, el maldito estafilococo parece que busca envenenarnos, como Amber Heard a Johnny Depp, ¿verdad? Así de tóxico. Es como la vieja de Johnny Depp, así, ¿sale? Entonces, para realizar el diagnóstico se debe tener mucho cuidado a la hora de la recolección de la muestra. Para ello es esencial que la zona sea adecuadamente desinfectada. Ahí está la foto se busca microscopía electrónica del estafilococo áureo. A ver, chicos, ¿qué significa estafilo? Racimo. Racimo. Estrepto. Cadena. Cadena. Entonces, la toma de la muestra depende del sitio de la infección y por lo regular incluye el pus, líquidos purulentos. En las vías urinarias, sobre todo cuando está presente el síndrome de choque tóxico. La sepsis, la sangre, líquido cefalorraquídeo, LCR, el líquido cefalorraquídeo, líquido de punción, esputo, que no es mala palabra ni es albur, es el escupitajo. Así es. Los exudados y otros. Entonces, chéquense las 8 temporadas de Doctor House y van a ver
Casi todos los capítulos hablan de esto, de la punción, del líquido cefalorraquídeo, del análisis de los líquidos, de los exudados, etcétera. Ahí lo van a ver porque es muy, muy frecuente. Y este maldito estafilococo áureo es muy agresivo y muy frecuente. La identificación del microorganismo comprende una puesta en cultivo de la muestra, la identificación microscópica mediante la tinción de Gram y, más sofisticado, algunos test en unos pequeños tubos de ensayo donde hay una reacción de la prueba de catalasa, ¿verdad? Entonces, ya hay test de prueba de catalasa. Al margen de este comentario, les digo, ya existen unos pequeños test donde te venden unos pequeños tubos de ensayo en la que raspas la uña, lo pones allí, haces unos líquidos, lo agitas y se pinta de color. Esa es una forma de hacer un diagnóstico de la onicomicosis por dermatofitos. ¿Sale? Ahí está un nuevo método para que hagas el diagnóstico de la onicomicosis. Si lo vas a implementar, se lo vas a cobrar al paciente, ¿va? ¿Cuál es, maestro? No lo escuché. Es un test de, se llama prueba de rastreo molecular de dermatofito. Ok. Entonces ahí ya venden en la cajita. Entonces, ¿quién vive en Sinaloa de ustedes? ¿Sinaloa o Tijuana? ¿Quién vive? ¿Nadie? Yo en Ensenada. Ah, en Ensenada. Bueno, ahí no hay mucha buchona. No sé. Ah, pues a las buchonas les cobras 10 veces más y te lo pagan. Entonces, ahí en Ensenada creo que se cobra bien. Pues cóbralo bien el test, ¿verdad? Acá en zonas del sur y en Guadalajara son bien codos y agarrados, no te quieren pagar nada. ¿Sale? Oiga, maestro, ¿dónde se compra uno Más o menos este cuánto se cobra, profe. Yo sí estoy A en ver, ¿qué Tijuana. pasó? No entendí nada, no entendí. A ver, ¿qué? Más o menos cuánto se cobra, profe. Porque yo sí estoy en Tijuana. Ah, es que depende del precio del test, pero andan oscilando entre los 500 y 600 pesos el test. ¿Y dónde se compra, maestro? Búscalo en, híjole, creo que en Mercado Libre y hay una distribuidora, espérame. Espérame. Hay una distribuidora muy conocida acá. Bueno, déjenme acuerdo y se los pego ahí en el grupo. Ok. En Guadalajara está, ¿cómo se llama? Bernadette, no, acuérdenme. Ya, no recuerdo. Les pego allí algún enlace para que lo puedan comprar por internet o en línea, ¿sale? Excelente, gracias, maestro. Ahí en Guadalajara hay varios distribuidores médicos, se llama, híjole, ya no recuerdo, es un apellido, hombre, es un apellido Bernadette, no. Bueno, si hay alguien de Guadalajara, a lo mejor se acuerda. Ahí se los pego en el grupo, ¿de acuerdo? Entonces ahí se los dejo. Y la siguiente clase continuamos con la identificación de los estafilococos. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas hasta aquí? No, maestro. No. Profe, en las bacterias nada más se dividen en 3: cocos, bacilos y espirilos. No, hay divisiones morfológicas más allá, ¿eh? Pero están, por ejemplo, las espiroquetas, es otra variante. Son las formas básicas, ¿verdad? Las formas básicas. ¿Sale? Por lo menos son las formas básicas. Los que son los bacilos, los espirilos, las hélices, las espiroquetas, los bastoncillos, los cocos, los estreptos y los estafilos. Más o menos esa es la distribución de las formas bacterianas. ¿Sale? Sí, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Todo bien?
Todo bien. Todo bien, profe, todo bien, muchas gracias. Gracias. Vale, chicos, entonces nos vemos. A ver, ustedes son de segundo semestre. No nos vemos hasta la próxima semana. Próximo lunes. Sí, próximo lunes. Ok, entonces pásenla bien, pásenla chido. Nos vemos. Buenas noches a todos. Gracias, profesor. Gracias. Buenas noches. Adiós, hasta la próxima. Gracias.